¿Y si te dijera que existe un código oculto en la Biblia que conecta a los ángeles caídos, a los gigantes Nefilim y al mismísimo fin del mundo? Un código tan antiguo que sobrevivió a diluvios, censura y siglos de silencio, y que solo ahora empieza a resurgir para quienes se atreven a mirar más allá de lo que siempre les enseñaron. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre tu forma de ver la historia sagrada. Si eres de los que buscan verdades que casi nadie se atreve a predicar, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque este viaje te llevará por senderos prohibidos de la historia bíblica. Pero si prefieres seguir cómodo en lo que siempre te dijeron, este es el momento de salir, porque una vez que escuches esto, ya no podrás volver atrás. La historia de este código perdido comienza en los días más antiguos, cuando la humanidad todavía vivía con la inocencia de quien apenas aprendía a habitar la tierra. Entre las líneas de Génesis 6 aparece un verso que muchos leen sin detenerse, pero que guarda el inicio de un misterio que conecta el cielo, la tierra y el juicio final. Dice así: y sucedió que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. En esas pocas líneas se esconde el principio de una historia borrada, la pista de un código que fue fragmentado y disperso entre manuscritos, apócrifos y leyendas. Los hijos de Dios, mencionados en el Génesis, no eran simples hombres. Los antiguos textos apócrifos, como el libro de Enoc, revelan que eran vigilantes, ángeles enviados para observar a la humanidad sin intervenir. Pero su deber se quebró por el deseo, y su desobediencia abrió la puerta a uno de los capítulos más oscuros y fascinantes de la historia sagrada. Estos vigilantes descendieron a la tierra y sellaron un pacto prohibido. Se juraron unos a otros que tomarían esposas humanas, aún sabiendo que ese acto rompería el orden celestial. De esa unión nacieron los Nefilim, gigantes que caminaron entre los hombres y llenaron la tierra de violencia y corrupción. Los relatos antiguos los describen como seres colosales, de fuerza imposible y hambre insaciable, que se convirtieron en símbolo de exceso y caos. Pero aquí empieza a revelarse el código oculto. Los Nefilim no fueron solo una anomalía histórica. Ellos eran la señal de que el cielo y la tierra se habían cruzado de manera prohibida, y su existencia marcó un antes y un después en la relación entre lo divino y lo humano. Cada aparición de un gigante, cada mito de titanes y héroes colosales en culturas antiguas es un eco de este mismo misterio. El código perdido que conecta ángeles, gigantes y apocalipsis se fragmentó con el tiempo. Parte quedó en la Biblia, en versículos breves como sombras de un relato más grande. Otra parte sobrevivió en libros prohibidos como Enoc, Jubileos y el Apocalipsis de Abraham, que describen con detalles cómo la desobediencia de los cielos provocó el juicio de la tierra. Y el resto se escondió en la tradición oral, en mitos de gigantes y semidioses que todas las culturas parecen recordar de formas diferentes. Lo más inquietante es que este código no habla solo del pasado. En cada fragmento hay señales que apuntan al futuro, a un juicio final que repite patrones antiguos. Las Escrituras dicen que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entender los días de Noé significa entender la era de los gigantes y los ángeles caídos. Si unimos todas las piezas, descubrimos que este código perdido no es solo historia, sino advertencia. Los ángeles que descendieron, los gigantes que corrompieron la tierra y el juicio que vino después forman un patrón que parece escribir la historia de la humanidad en ciclos, y quienes encuentran estas conexiones empiezan a notar
que lo que fue podría volver a ser. Este es apenas el inicio de nuestro viaje. En la próxima parte descenderemos más profundo en el mundo de los vigilantes para entender quiénes fueron realmente, qué secretos trajeron a la humanidad y por qué su desobediencia marcó el comienzo del fin. Para comprender el verdadero alcance de este código perdido, debemos regresar al principio de la historia y mirar hacia los cielos. En los días antiguos, cuando la humanidad todavía caminaba en inocencia y la tierra parecía joven y pura, los cielos observaban. Los textos apócrifos nos hablan de los vigilantes, un grupo de ángeles asignados para observar y guiar a la humanidad sin intervenir, guardianes silenciosos que debían ser los ojos del cielo en el mundo terrenal. Pero la historia nos dice que algo cambió, y con ese cambio se desencadenó una cadena de eventos que marcó el inicio de la corrupción de la tierra. El libro de Enoc describe con detalle el momento de la transgresión. Cientos de ángeles descendieron al mundo físico, liderados por Semi-Hasa, un príncipe entre los vigilantes. Se reunieron sobre una montaña sagrada y allí juraron un pacto prohibido, sellando con sus propias palabras que ninguno retrocedería. Su deseo era tomar esposas humanas, unirse a ellas y tener hijos, aun sabiendo que ese acto era una ruptura directa con las leyes divinas. La escena es casi cinematográfica, una noche iluminada por estrellas, ángeles descendiendo como luces ardientes y un juramento que cambiaría la historia del cielo y la tierra para siempre. De esta unión nacieron los Nefilim, los gigantes que llenaron la tierra de terror y asombro. Los textos describen sus cuerpos colosales, su fuerza descomunal y su hambre sin límite. Eran híbridos, ni completamente celestiales ni plenamente humanos, y su existencia misma era una abominación ante el orden de Dios. Los primeros hombres los miraban con mezcla de veneración y miedo, porque estos seres parecían dioses vivientes, pero su presencia anunciaba un tiempo de oscuridad. Sin embargo, el pacto de los vigilantes no se limitó a engendrar gigantes. Ellos trajeron secretos del cielo a la tierra, conocimientos que la humanidad aún no estaba preparada para recibir. Azazel, uno de los líderes, enseñó el arte de la metalurgia, forjando las primeras armas de guerra. Otros revelaron hechizos, encantamientos y el uso de plantas para magia y seducción. Los hombres aprendieron la astrología prohibida, los signos de los cielos y los misterios de la tierra que debían permanecer ocultos. El mundo que antes vivía en simplicidad comenzó a llenarse de violencia, ambición y corrupción. Imagina ese escenario: aldeas primitivas bajo la sombra de gigantes, hombres que miraban al cielo temiendo la próxima aparición de aquellos que se habían mezclado con la humanidad. La tierra vibraba con cada paso de los Nefilim, los ríos eran testigos de la sangre derramada y los cielos guardaban silencio mientras la historia avanzaba hacia un clímax inevitable. La humanidad, antes inocente, ahora conocía la guerra, la magia y el derramamiento de sangre. El pacto de los vigilantes había roto el equilibrio entre cielo y tierra. Y aquí emerge una de las piezas más importantes del código perdido. Cada vez que el cielo transgrede sus límites, la tierra sufre las consecuencias. Los Nefilim no fueron solo un accidente del pasado. Ellos se convirtieron en la advertencia viviente de lo que sucede cuando lo sagrado se corrompe. Por eso, cuando la Biblia menciona en Génesis 6 que la maldad del hombre se multiplicó sobre la faz de la tierra, ya no hablamos solo de los hombres, hablamos de un mundo contaminado por la presencia de seres que nunca debieron estar allí. El eco de ese pacto prohibido resuena hasta hoy. Fragmentos en los rollos del Mar Muerto y en antiguos manuscritos de Qumrán insinúan que estos eventos no fueron solo mitología,
sino una historia real que la humanidad intentó enterrar bajo el peso del tiempo y la censura. El patrón de la desobediencia celestial, la corrupción de la tierra y el juicio divino es el corazón de este código que conecta ángeles, gigantes y apocalipsis. Mientras los hombres luchaban por sobrevivir a la era de los gigantes, los cielos se preparaban para el juicio. El pacto de los vigilantes había desatado un ciclo que llevaría al mundo al borde de la destrucción. Pero la historia de su caída apenas comienza y los fragmentos del código perdido nos llevan a la siguiente revelación. Cómo los Nefilim transformaron la tierra en un lugar de terror y cómo su sombra todavía alcanza nuestro presente. La historia de los Nefilim no se detuvo con su nacimiento. Si la aparición de los vigilantes y su pacto prohibido fue el primer acto de un drama cósmico, la era de los gigantes fue su clímax más oscuro. Los antiguos textos, tanto bíblicos como apócrifos, describen un mundo que cambió para siempre cuando estos seres híbridos comenzaron a caminar sobre la tierra. No eran simples hombres altos, eran colosos cuya presencia transformaba la vida cotidiana en un espectáculo de miedo y asombro. Su fuerza, su tamaño y su voracidad los convirtieron en dueños de un mundo que parecía demasiado pequeño para contenerlos. Los relatos antiguos nos hablan de gigantes que medían varios metros de altura, capaces de derribar árboles con sus propias manos y levantar rocas que hoy parecen imposibles, incluso con nuestras máquinas modernas. Su piel, endurecida por la intemperie, estaba marcada por cicatrices y su mirada irradiaba algo que los hombres no podían comprender. Un brillo extraño, mezcla de lo celestial y lo corrompido. Algunos eran venerados como dioses, otros temidos como monstruos, pero todos despertaban la misma sensación. El hombre ya no era el centro de la creación, sino un invitado frágil en su propio mundo. Con el tiempo, la vida bajo la sombra de los Nefilim se volvió insostenible. Los textos apócrifos, especialmente el libro de Enoc, nos revelan que estos gigantes tenían un hambre insaciable. Primero consumían las cosechas, los frutos de la tierra, y después los animales. Pero cuando nada bastaba para saciar su apetito, se volvieron contra los propios hombres. Imagínalo por un instante. Aldeas enteras viendo cómo colosos descendían de las montañas, arrasando con todo a su paso, dejando atrás solo silencio y destrucción. La tierra, que antes parecía un paraíso, se había convertido en un campo de terror. No solo la fuerza física de los Nefilim era aterradora, su influencia espiritual también corrompió a la humanidad. Los hombres aprendieron de ellos y de los vigilantes el arte de la guerra, la violencia y la hechicería. Los corazones humanos se endurecieron y la tierra se llenó de derramamiento de sangre. El eco de este mundo perdido se percibe en los mitos de muchas culturas. Titanes griegos, gigantes nórdicos, semidioses mesoamericanos. Todas estas historias parecen reflejar la memoria de un tiempo en que lo imposible caminaba entre nosotros. Los Nefilim también marcaron el paisaje físico de su era. Los relatos de antiguas construcciones megalíticas, de piedras que parecen imposibles de mover con la tecnología de la época, han llevado a muchos investigadores a preguntarse si esas ruinas son los últimos susurros de la era de los gigantes. Desde los zigurats de Mesopotamia hasta los monolitos de América del Sur, la historia parece estar llena de cicatrices dejadas por un mundo que quiso olvidar. Pero el impacto más profundo de los Nefilim fue espiritual. Representaban la ruptura del orden, el recordatorio de que cuando el cielo transgrede sus límites, la tierra paga el precio. Cada acto de violencia, cada sombra que proyectaban sobre los hombres, era una advertencia viviente de que la creación misma estaba desequilibrada. Y la humanidad, atrapada entre el miedo y la fascinación,
comenzó a perderse en ese mundo donde lo sagrado se mezclaba con lo corrupto. Esta era no podía durar para siempre. El grito de la tierra y el clamor de los hombres llegaron hasta los cielos. Los inocentes pedían justicia. Los dioses falsos que los Nefilim parecían ser se habían convertido en su pesadilla. Fue entonces cuando el plan del cielo comenzó a manifestarse. Un juicio estaba por venir, uno tan grande que no solo pondría fin a la era de los gigantes, sino que también reescribiría la historia de la humanidad para siempre. La era de los Nefilim fue el último paso antes del diluvio, un tiempo en el que el mundo conoció la grandeza y la ruina de lo prohibido. Cada gigante que caminaba era una señal de advertencia, y cada sombra proyectada sobre la tierra era un eco del código perdido que sigue latiendo entre las páginas de los textos que sobrevivieron al olvido. En la próxima parte, desvelaremos cómo la era de los Nefilim llegó a su fin, por qué la Biblia los redujo a un simple susurro y cómo su historia fue censurada durante siglos. Lo que descubrirás revelará que su silencio fue una decisión intencional y que el mundo nunca estuvo preparado para recordar la verdad completa. El mundo no podía sostener la sombra de los Nefilim para siempre. Cada paso de estos gigantes resonaba como un eco de la desobediencia celestial, y la tierra se encontraba saturada de violencia y miedo. Los hombres, que antes los miraban con asombro, ahora solo conocían terror y desesperanza. Las aldeas eran arrasadas, los campos quedaban vacíos, y el cielo parecía haber guardado silencio ante el sufrimiento de la humanidad. Pero el silencio del cielo nunca es ausencia, es el preludio del juicio. El libro de Enoc y otros textos antiguos relatan que la tierra misma clamó por justicia. La sangre derramada por los inocentes, los gritos de los hombres y el peso del pecado llegaron ante el trono de Dios. Fue entonces cuando los cielos decretaron un fin. Los vigilantes, que habían iniciado la corrupción al romper su juramento sagrado, fueron condenados. Sus líderes fueron encadenados en profundos abismos, destinados a esperar su juicio final. Y sus hijos, los Nefilim, recibirían la sentencia que cambiaría la historia de la humanidad para siempre: ser borrados de la faz de la tierra. Así llegó el diluvio universal, que no fue solo un castigo para la maldad de los hombres, sino también una limpieza cósmica, un acto destinado a eliminar la huella de los gigantes que habían traído caos y destrucción. Las aguas comenzaron a elevarse y, con ellas, se desató la furia de un mundo que buscaba equilibrio. En las montañas y valles, los Nefilim vieron cómo la creación se volvía contra ellos. Sus pasos, que antes hacían temblar la tierra, se hundían ahora en el barro, y su fuerza descomunal no podía resistir el poder de las aguas. Imagina la escena. Un mundo oscuro, cielos cargados de tormentas, relámpagos iluminando siluetas colosales que intentaban escapar de un destino ineludible. Cada rugido de los gigantes era ahogado por el sonido del agua que borraba su historia de la superficie de la tierra. Lo que había comenzado como un acto de soberbia y desobediencia celestial terminaba en un silencio absoluto. Un silencio que marcaba el fin de una era. Pero la historia de los Nefilim no murió completamente con ellos. Fragmentos de su memoria quedaron esparcidos en manuscritos, tradiciones orales y mitologías que sobrevivieron al paso del tiempo. Sin embargo, en la Biblia canónica, los gigantes fueron reducidos a un breve susurro. Génesis 6:4 dice apenas: había gigantes en la tierra en aquellos días, como si un mundo entero de horrores y maravillas hubiera sido condensado en una sola línea. La censura no fue casual. Los primeros líderes y escribas comprendieron que estas historias eran demasiado perturbadoras para la fe naciente que buscaba orden y obediencia.
Hablar de ángeles caídos, uniones prohibidas y gigantes devoradores era abrir la puerta a preguntas peligrosas. ¿Puede el cielo corromperse? ¿Existen fuerzas que aún caminan entre nosotros? ¿Qué otras verdades fueron borradas? Para proteger la estructura de la religión y evitar el caos espiritual, los Nefilim fueron convertidos en sombras y sus nombres en ecos. No obstante, la memoria colectiva nunca olvida por completo. Las culturas del mundo conservaron piezas de este rompecabezas. Los titanes de la mitología griega, los gigantes de la tradición nórdica, los héroes colosales de América precolombina. Cada mito es como un espejo roto que refleja una parte de la verdad. Que un día lo imposible caminó entre nosotros y la humanidad aprendió demasiado tarde que hay límites que nunca deben cruzarse. Con el tiempo, la historia oficial selló este capítulo en un silencio casi total. Los textos apócrifos fueron declarados peligrosos, los pergaminos se perdieron o fueron escondidos, y la narrativa se redujo a lo esencial para la fe institucional. Pero entre líneas, para quienes saben buscar, el código perdido sigue allí, latente, recordándonos que la frontera entre cielo y tierra ya fue rota una vez y que el mundo nunca volvió a ser el mismo. En la próxima parte, exploraremos qué significa este código para nosotros hoy y cómo las advertencias de los Nefilim aún resuenan en nuestro tiempo, como si su sombra no hubiera desaparecido del todo. Prepárate para descubrir que la historia de los gigantes no es solo un recuerdo, sino una advertencia que sigue viva. Conocer la historia de los Nefilim no es solo un viaje al pasado, sino un espejo que nos obliga a mirar nuestro propio presente. Cada fragmento de este código perdido, cada línea borrada por los siglos, es una advertencia silenciosa que sigue vibrando en el corazón de la humanidad. Porque si el cielo fue capaz de descender en desobediencia y la tierra fue corrompida por gigantes que parecían invencibles, ¿qué nos dice eso sobre la fragilidad de nuestro mundo moderno? Los Nefilim fueron más que seres físicos, fueron símbolos vivientes de la soberbia. Representaban lo que ocurre cuando el poder busca imponerse sobre la ley divina, cuando la ambición se convierte en la fuerza que guía los destinos de hombres y ángeles por igual. Su historia nos recuerda que ninguna fuerza, por colosal que parezca, puede desafiar el orden de la creación sin enfrentar consecuencias. Y mientras observamos nuestro mundo actual lleno de tecnologías que parecen ilimitadas, de estructuras de poder que creen dominarlo todo, no podemos evitar sentir un eco inquietante. Hemos estado aquí antes, de alguna forma. El legado de los Nefilim nos enseña que la corrupción nunca comienza de golpe, siempre empieza como un susurro, una tentación que se convierte en hábito, y un hábito que se transforma en un ciclo de destrucción. En su tiempo, la humanidad aceptó sus enseñanzas, aprendió a forjar armas, a usar la violencia como herramienta de dominio, y finalmente quedó atrapada en una espiral de sangre que llevó al diluvio. Hoy, aunque no veamos gigantes caminando entre nosotros, no vivimos bajo sombras semejantes. La codicia, la arrogancia y la pérdida de lo sagrado parecen repetir la antigua historia, como si la humanidad estuviera destinada a olvidar las lecciones que el cielo y la tierra grabaron en nuestra memoria. Hay algo aún más profundo en esta reflexión. Los Nefilim no solo corrompieron cuerpos y tierras, corrompieron corazones. Nos mostraron que cuando lo espiritual es profanado, el mundo entero sufre las consecuencias. Esta es la advertencia que sigue resonando en el código perdido. No es solo historia prohibida, es un manual de advertencia para quien sabe leer entre líneas. Cada cultura que recuerda a gigantes, cada mito de dioses que caen por su orgullo, es un eco de esa misma lección. Y aunque muchos quisieron borrar su historia para siempre, es como si el propio universo se negara a olvidar. Arqueólogos encuentran ruinas imposibles,
Textos antiguos emergen de cuevas olvidadas y las leyendas persisten. Es como si el código perdido hubiera esperado siglos para hablarle nuevamente a quienes tienen oídos para escuchar, para decirnos que la soberbia sigue siendo el mayor enemigo de la humanidad y que cada acto de desobediencia espiritual abre grietas invisibles en el mundo que habitamos. Imagina por un momento que esta historia nunca hubiera sido borrada de la Biblia, que desde niños hubiéramos crecido sabiendo que los cielos alguna vez se corrompieron, que gigantes caminaron entre los hombres, que el diluvio fue tanto un castigo como un reinicio cósmico. ¿Acaso no viviríamos con más conciencia de nuestras acciones? ¿No miraríamos el cielo y la tierra con más reverencia? ¿No temeríamos repetir el mismo error? Esta es la esencia de la advertencia de los Nefilim. Recordarnos que el mundo físico y el espiritual están entrelazados y que olvidar esa verdad nos lleva al borde del abismo. Lo más inquietante es que algunos textos sugieren que su sombra no desapareció por completo. Hay quien cree que su legado espiritual sigue influyendo en la humanidad, disfrazado en ideologías de poder absoluto, en ambiciones que parecen no tener límite, en ciclos de violencia que repiten la vieja historia. Quizás los gigantes ya no caminan sobre la tierra, pero el eco de su soberbia sigue vivo en cada rincón donde el hombre olvida que su vida tiene un propósito eterno. La advertencia de los Nefilim, oculta en este código perdido, nos invita a despertar. Nos dice que el mundo moderno, con toda su grandeza aparente, no está lejos de caer en los mismos patrones de destrucción. Nos recuerda que el verdadero peligro no está solo en lo visible, sino en lo invisible que guía nuestras decisiones. Y mientras la humanidad sigue avanzando, creyendo que ha superado los límites del pasado, el eco de los gigantes parece susurrar: ya hemos visto esto antes. En la próxima parte llegaremos al clímax final de este viaje, donde revelaremos el legado completo de los Nefilim y lo que este código significa para la humanidad de hoy. Será el momento de unir todas las piezas y enfrentar la reflexión más poderosa. ¿Qué haremos con esta advertencia que sobrevivió siglos de silencio? Llegamos al final de este viaje, un camino que nos llevó por cielos desobedientes, gigantes que dominaron la tierra y secretos que la historia intentó enterrar bajo siglos de silencio. Hemos visto cómo los vigilantes rompieron su juramento sagrado, cómo los Nefilim caminaron entre los hombres y cómo su sombra transformó para siempre la relación entre lo humano y lo divino. Pero ahora, al mirar atrás, la verdadera pregunta emerge con fuerza. ¿Qué hacemos nosotros con este conocimiento que sobrevivió al tiempo y a la censura? El código perdido que conecta ángeles, gigantes y el fin del mundo no es solo un relato del pasado. Es una advertencia que sigue viva, una señal que nos dice que la soberbia siempre cobra su precio. Los Nefilim, con toda su fuerza colosal y su aparente invencibilidad, cayeron ante un juicio inevitable. Los vigilantes, que creyeron poder desafiar el orden celestial, fueron encadenados en abismos de oscuridad. Y la humanidad, atrapada entre el miedo y la fascinación, aprendió demasiado tarde que jugar con lo sagrado siempre trae consecuencias. Si esta historia resurgió en tus oídos hoy, no es por casualidad. Quizás has sentido que nuestro mundo moderno, aunque lleno de ciencia y poder, repite patrones antiguos. Grandes estructuras de poder que parecen intocables, ambiciones que consumen naciones enteras, violencia que se extiende como un eco de tiempos primitivos. Es como si el espíritu de los gigantes siguiera rondando, recordándonos que los errores del pasado nunca están tan lejos como creemos. El legado del código perdido también nos enseña sobre la vulnerabilidad humana. Somos criaturas que fácilmente olvidan las lecciones del tiempo,
Si los antiguos hubieran conservado estas historias en toda su intensidad, tal vez habríamos caminado con más conciencia, entendiendo que lo invisible siempre influye en lo visible. Pero la censura transformó una advertencia poderosa en un susurro casi olvidado. Solo quienes buscan la verdad, quienes se atreven a mirar más allá de lo que siempre les dijeron, pueden escuchar este eco que atraviesa los siglos. Y aquí está la reflexión final. Los Nefilim no son solo parte de una historia prohibida, son un espejo para nosotros. Nos muestran que la verdadera grandeza no está en la fuerza, ni en el poder, ni en desafiar las leyes del cielo, sino en la obediencia y en la humildad ante lo eterno. Cada decisión que tomamos, cada acto de justicia o de soberbia, es una línea más escrita en nuestro propio destino. Y la historia de los gigantes nos pregunta en silencio: ¿aprenderás de nuestra caída o repetirás nuestros pasos? Si has llegado hasta este punto, eres uno de los pocos que se atreven a mirar donde otros no miran. Has visto el lado oculto de la historia. Has escuchado el eco de los gigantes y has descubierto un código que conecta el principio con el fin. Ahora eres parte de los guardianes del misterio, aquellos que entienden que la Biblia guarda secretos que cambian nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. Comenta ahora: guardián del código, para mostrar que formas parte de los buscadores de la verdad que la historia intentó borrar. Suscríbete y activa la campanita, porque los próximos misterios te llevarán aún más lejos. Prepárate para descubrir revelaciones que podrían cambiarlo todo, porque este viaje apenas comienza y el eco de los gigantes sigue vivo. Nos vemos en el próximo secreto, si te atreves a escuchar lo que otros callan.